Bien, entonces después de esa introducción, comenzando con el capítulo 3, dice la naturaleza del alma, y el título dice el sentido trascendente y místico de las 7 leyes de los Benei Noach. En otras palabras, el título nos está diciendo, miremos a profundidad el alma, por decirlo así, de lo que conocemos como las 7 leyes noajidas. O sea, miremos el sustento de fondo, vamos a decirlo así. Entonces dice aquí el libro, dice, para entender por qué Hashem entregó estos 7 preceptos llamados las leyes de los Benei Noach a toda la humanidad, debemos explicar antes, aunque sea en forma breve, el funcionamiento del alma humana. Entonces dice, el alma humana tiene dos semblantes o aspectos, uno de carácter divino y otro físico o animal. En hebreo se llama Nefesh Elokit y Nefesh Abemit. Esto lo trae el Tania en el capítulo 1. Entonces dice, el primer Rebbe de Lubavitch escribió el Tania, dice, como lo dice, lo explica el Tania, el primer Rebbe de Lubavitch, el maestro hasídico Rebbe Shneur Zalman de Liad. Así está traído en el Tania. Otra cosa es que, ya lo he dicho muchas veces, mire, existen pocos libros, y mucho menos en Kabbalah, que traten de abordar o reunir. O sea, hay menciones, sí, obviamente. Esto que dice Rad Gibur y lo que abarca a lo largo del libro, no es su opinión personal, está basado en la Torah de los sabios, en la Torah que Hashem le entregó a Moshe y una tradición. Por eso acuñar opiniones personales o incluso hipótesis personales es válido que hagamos hipótesis, pero afirmarlas como verdad es otra historia y hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero la realidad es que existen muy pocos, por no decir casi que ningún libro que se dedique a recopilar lo que enseñan los sabios respecto al no judío y mucho menos hablando desde el punto de vista del alma. Para mí, este es el primer libro que yo he visto que toca ese tema como un capítulo, como un compendio. Ya es muy poco, prácticamente no hay. Ahora, ¿por qué? Porque realmente eh, la mayoría de los escritos están enfocados o están orientados a ayudar al pueblo judío. Lo novedoso es que ahora hay un movimiento noajida muy grande y eso es los pasos de Mashiach. Y entonces hay que tratar de, esa es la labor que hace el rabino aquí, de tratar de traer varios argumentos aquí para entender un poco, para que el no judío empiece a comprenderse a sí mismo, a comprenderse primeramente su alma, ¿ya? Y ahí va a entender sus luchas personales. Con respecto a esto que dice en el segundo párrafo, el Tania lo trae específicamente que es para el judío. Y después continúa diciendo, todos los seres humanos, todos, en general, todos los seres humanos, poseen una chispa divina, entiéndase como ese aliento de vida, pero la diferencia entre uno y otro, es decir, entre un ser humano y otro, reside en la magnitud en que la chispa divina ha penetrado y juega un rol activo en la psique de cada cual. Y aclara ahí, dice, utilizamos el término psique para referirnos a los planos conscientes o inconscientes del alma. Es decir, psique reúne, según el rap que escoge esta palabra, esos eh, esos dos planos, consciente, la conciencia y la inconsciencia. Yo hablaba hace un momento también con otra persona, le decía, para corregir las cosas consciente, es decir, cuando una persona es consciente que tiene un problema, ya de por sí, aunque sea consciente, le dificulta su corrección, va a ser un trabajo difícil, mucho más lo inconsciente. Ese es más difícil todavía porque la persona no logra comprender, incluso que se lo digan, a veces se niega a aceptar de que tenga tal o cual defecto, ¿ya? El plano inconsciente. Entonces, a estas dos cosas, consciente o inconsciente, es lo que el rap llama psique, que para mí, yo no sé, pienso que la palabra también se puede malinterpretar en algunos sentidos, por eso hay que tener una orientación. Y entonces dice aquí que la diferencia entre un ser humano, o sea, todo ser humano tiene una chispa divina. Más allá de eso, según la Kabbalah, toda la creación tiene una chispa divina, incluso las piedras, lo trae el Tania en el portal de la unicidad. Dice, ¿por qué? Porque la chispa divina es aquello que le trajo a la existencia, Yesh Me'ain, de la nada a el algo. Entonces, pero el ser humano es diferente, obviamente. El ser humano, está dicho que por el ser humano fue que Hashem creó todo lo que existe, incluso los planos superiores. Entonces, el ser humano es diferente. El ser humano tiene un- un- una chispa divina diferente a las otras creaciones. Y aquí dice que
aún así hay diferencias entre un ser humano y otro, y esa diferencia es en qué tan consciente se ha hecho la persona, o incluso qué tanto de esta chispa divina está en el inconsciente. Eh, y eso se refiere cuando dice que la diferencia reside en que la chispa, en la magnitud en que la chispa divina ha penetrado y juega un rol activo en la psique, es decir, incluso en el inconsciente. ¿Ya? Bien, para mí, muchas personas que están incluso en idolatría, en su inconsciente hay una conciencia, o sea, vamos a decir, una subconsciencia de algo divino. ¿Ya? Hay gente que ni siquiera en este sentido está consciente. Por ejemplo, el hecho que una persona busque respuestas en cosas que están prohibidas, como la brujería, o el hecho que una persona busque respuestas en invocar almas, cosas que están prohibidas también, o el hecho que una persona esté en una secta, digamos, de estas idólatras buscando respuestas, le hace una persona que no está consciente del error, no está consciente de lo pagano que está haciendo, pero aún así en su inconsciente hay una búsqueda de algo, una búsqueda de lo que ellos pueden llamar espiritualidad o Dios. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de una inconsciencia, aunque obviamente están mal. Pero hay personas que ni siquiera tienen ese tipo de búsqueda y por eso dice aquí la diferencia entre un ser humano y otro va a radicar en esa diferencia, en qué tanto ha penetrado ese carácter espiritual en su alma, aunque sea en un plano inconsciente. Él no agida, está en otro nivel, que lo va a hablar en otro momento, en otro estado, ya él se ha hecho más consciente, lo ha traído más al consciente. Sí, dice, continuando, dice, cuando esta chispa penetra completamente en la psique y hay todos unos citas que trae que sería bueno estudiarlas porque las citas también requieren estudiarlas. Yo les recomiendo que no lean solamente, sino que se tomen el trabajo de mirar las citas para profundizar un poco más en lo que se está hablando aquí. Yo personalmente quiero mirar algo de estas citas que trae allí. Un segundo. Estoy aquí pasando del capítulo. Cuando dice aquí, cuando esta chispa penetra completamente en la psique, dice acá en sí que hay una nota. Entonces dice, la propia chispa se puede comparar con un punto geométrico que no tiene dimensiones. Luego de entrar en la psique, a medida que el individuo desarrolla su compromiso con el servicio divino, el punto se expandirá primero una línea unidimensional y luego a un área, una figura bidimensional. En otras palabras, se volverá más y más real. O sea, el rabino, él es, no sé si matemático o físico, creo que es físico. Él trae este ejemplo. Entonces, en un punto, ¿qué figura ahí? Un punto, solamente eso. En la medida que se expande, se va a formar una especie de círculo, ya es una figura bidimensional. A eso se refiere él con que la chispa penetre completamente, es decir, que se expanda, que logre abarcar el plano consciente o inconsciente de este ser humano. Y como dice aquí, que dice luego entrar en la psique a medida que el individuo desarrolla su compromiso con el servicio, por el servicio divino. Entonces tiene que haber una búsqueda, o sea, tiene que haber algo. El ser humano a veces empieza preguntándose, bueno, ¿qué hay allá después de la vida, más allá de la vida? O ¿quién creó este mundo? Y empieza a hacer preguntas así. No tiene todavía la conciencia de que hay un Dios, pero ese ser humano en su inconsciente tiene una inquietud y la está buscando. Va a llegar a un punto en que el Noahida, por ejemplo, ya se hace consciente. El Noahida dice abiertamente, no, estos son los mandamientos que Hashem puso para mí como no judío. Y en ese momento ya él trajo al consciente. Y como dije, ¿qué significa eso? Que en ese proceso de búsqueda personal, en ese proceso en que él va desarrollando su compromiso con Dios, primeramente tiene que entender que no hay dos ni tres, sino que hay uno solo. Después tiene que comprender cuál es el concepto verdadero, si se puede decir concepto
o qué se enseña, vamos a decirlo así, sobre Dios, qué se enseña sobre Dios. Entonces eso le va a llevar a acercarse al judío entre la búsqueda. Y entonces el judío le va a enseñar, según la Torá, lo que sabemos de Dios, ¿ya? O lo que no sabe, lo que no es Dios, así se le enseña también. Y eso va a hacer que la persona empiece, eso es el proceso normal de una persona. Pero ¿qué hay antes de que una persona se pregunte por lo menos, qué hay después de la muerte? ¿Qué hay antes de eso? Hay gente que ni siquiera se pregunta nada de eso. Hay gente que vive su vida viviendo, aprovechando cada momento, incluso disfrutándolo a su manera, pero para ellos esto es lo único que existe. Entonces, esa gente tiene esa chispa divina mucho más lejos de su, ni siquiera está lejos de su plano inconsciente. Eso es lo que va a desarrollar aquí el libro. Por eso dice, cuando esa chispa penetra completamente en la psique, se identifica como alma divina, Nefesh Elokit, lo que trae el Tania. Cuando penetra completamente en la psique, ya definió psique en el lenguaje de la palabra que decía utilizar aquí el rabino, definió psique como inconsciente o inconsciente. Significa que cuando esa chispa divina penetró a tal punto que permea el inconsciente y el consciente, a esto se le llama Nefesh Elokit o chispa divina. Y esto aquí en quien ocurre, dice, y así decimos que los judíos, y me voy a saltar el paréntesis que hay ahí, y así decimos que los judíos poseen un alma divina, un Nefesh Elokit. Está citando lo que trae el Tania. Entonces, ¿quiénes son judíos? En el paréntesis aclara de que judío es el que nació de madre judía o el que se convirtió de acuerdo con la Torá. Ojo, hay que tener claro eso. Porque mucha gente puede decir, yo me convertí, pero tal vez fue con gente reformista, etcétera, etcétera. O incluso aquellos que se autodenominan judíos y todavía creen falso Mashiach y se convierten aparentemente con ellos. Entonces, esto no es conversión. Por eso dice de conversión de acuerdo a la Torá. Esto dice mucho. Por eso es que yo le digo, cada palabra tiene tiene una valía tan grande. Y hay que, cada cosita dice tanto, cada palabra. Y por eso está diciendo ahí que cuando penetra completamente esta chispa al consciente o al inconsciente de la persona, entonces decimos que es un judío. Así, eso es lo que dice en ese párrafo. ¿Y qué significa eso? Pues si es judío que nació de madre judía, el rabino va a hablar más adelante de que ya viene innato, es decir, en su nacimiento ya el judío tiene esa en su psique, es decir, incluso en el inconsciente, su, digamos, su chispa divina. ¿Ya? ¿Qué pasa con los judíos que lamentablemente se alejan de los misbot? De pronto, no de todos, porque es muy difícil decir que no cumple ni uno solo, pero que se aleja de pronto lo que es Shabbat y eso. ¿Qué pasa? Ese judío ya tiene en su inconsciente esto, aunque conscientemente se está portando de una manera que va de pronto un poco lejos de lo que la Torah manda, pero inconscientemente él ya tiene eso allí en su alma, en su inconsciente. Por eso es que cualquier momento, cualquier evento que pase o cualquier situación, o cualquier situación con otro judío le puede llevar más fácilmente a la Teshuvah, porque ya eso está arraigado en el inconsciente, aunque conscientemente no se muestre como tal, como un judío que cumple ciertos misbot. Entonces, esto lo que está diciendo aquí es eso, o sea, el judío, el que nace, o el que se convierte, porque la gente también puede pensar que solamente el que nace, no. El que se convirtió de acuerdo a la Torá quiere decir eso, que estuvo parado ante un Beidín apto para hacer estas cosas, y en ese momento, para los que están o estuvieron en proceso de conversión o lo que han escuchado, todos aquellos que están en proceso de conversión repiten de manera casi que sin analizar. Dicen, no, en la conversión se recibe el alma judía, ¿cierto? Todo el mundo dice eso. Y lo repetimos, lo repiten y lo repiten. Pero aquí te están diciendo qué es lo que pasa. Que en verdad recibes esa alma judía. No es algo así, simplemente que le dijiste sí a los rabinos y acepto los misbot pasas a la mikve y el hombre, en caso del hombre se circuncidó. No es solamente eso, sino que desde el plano, desde el punto de vista espiritual, entra un Nefesh Elokit, un alma divina, a esta persona que ahora se convirtió en judío. Y tanto es así que la Halajá trae
de que este ser humano ahora es otra creación, o sea, otra criatura, ya no es el mismo que nació eh, cuando no era judío. Así dice la Alajá en Yoreh, si no estoy mal, yo lo cito en mi libro, muchas de las cosas que estoy diciendo las estoy escribiendo en mi libro que tiene el objetivo, todavía no tengo un título, pero el objetivo precisamente es que el Nahida se conozca mucho más en ese proceso, en esas luchas que tiene. Entonces, tan es así, la Alajá no dice por qué, pero la Alajá trae de que el que se convirtió es otra criatura diferente. Tanto así que incluso la Alajá dice, ya su padre no es su padre, ahora su padre es Abraham. Se insertó, por decirlo así, al pueblo judío, a nuestro patriarca. No significa esto, Hasbe Shalom, que la persona debe despreciar a su padre biológico. Eso no es una conducta de alguien que se acerca a ser judío. Al contrario, si se acerca a ser judío es porque quiere incrementar en conducta, en cosas mejores para servirle a Shem. Pues si se va a convertir para seguir comportándose como de pronto lo hace un benigno, no le van a aceptar. Tiene que aceptar todas las misbot que le corresponde al judío. Entonces, en ese momento, eh, él se desliga de su familia y ahora se une al pueblo judío. Y esto no es solamente una fantasía, esto es real, tan real que, bueno, hay otros, no voy a traer ahorita aquí, pero hay muchas cosas que se habla la Alajá sobre eso, pero hay que aclarar que precisamente como él ahora se suma al pueblo de Israel, mucho más, con mucho más gesed debe tratar a sus padres. No es malinterpretar esto como ahora tratar a los padres como si fueran personas ajenas a él. No, decía uno de mis rabinos en Israel, decía, el solo hecho de que ellos fueron socios en la creación para traer tu alma a este mundo, ya tienes mucho que agradecerle. Si no fuera por ellos, no podrías existir, por tus padres. Entonces, acá continúa el libro diciendo, respecto, esto que habló respecto al judío, el que nace o el que se convierte tiene un nefesh lokit. Ahora, respecto a quien no pertenece al pueblo de Israel, la chispa divina no puede permear su conciencia y por consiguiente solamente sobrevuela, entre comillas, la psique, es decir, el inconsciente o el consciente de la persona. Ni siquiera penetra en el inconsciente. Con esto no se está diciendo, Hasbe Shalom, que, que el no judío sea menos. Estamos hablando que también entre los no judíos encontramos los que no tienen ningún tipo de inconsciencia sobre la divinidad. Encontramos aquellos que tienen un poco en esa inconsciencia y están buscando respuestas. Y encontramos al justo de las naciones que ya trajo a su consciente la voluntad de Hashem. Y también el libro va a mencionar en capítulos más adelante que, eh, que según lo que dicen los profetas, todas las naciones no judías van a aceptar la Torá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Torá no fue hecha solamente para el pueblo judío, sino para todos. Pero obviamente no se trata de un capricho, no se trata de hacerlo porque hay que hacerlo, sino que cada quien va a llegar a ese punto, cada quien. Incluso yo decía en clases anteriores, va a pasar, puede pasar, de hecho va a pasar así, de que llegue Mashiach y todavía muchos ni siquiera conozcan sobre el Noahides. Entonces, ¿qué vemos aquí? De que cada cosa en su tiempo. No puede interpretarse el hecho de que los profetas hablen o mencionen de que todas las naciones van a aceptar la Torá, como el hecho de que, bueno, hay que hacerlo ahora, porque sí, no se trata de eso. Se trata de que la persona sea consciente de lo que está haciendo y si algún día decide convertirse al judaísmo, Baruch Hashem, le examinarán, le harán una entrevista y mirarán si le aceptan o no, por lo menos en ese momento. ¿Ya? Pero va a pasar que incluso cuando estemos prácticamente en la Geulá, en la redención, en la revelación divina, muchos no judíos todavía no tienen ningún interés por lo espiritual. Eso va a pasar sí o sí, porque Hashem lo tiene que hacer cuando se dé toda la era mesiánica y toda la resurrección de los muertos, y Hashem va a retirar el mal de este mundo, ¿cierto? Está escrito en el Talmud que Hashem va a retirar el mal de este mundo cuando se resucitan los muertos. Ahora, si se resucitan los muertos para volverse a morir, no tiene ningún sentido. Significa que no va a haber muerte. Ya, no va a haber muerte, ya no va a haber todas estas cosas que resultaron del pecado de Adán van a ser quitadas. Entonces, por lo tanto, no va a haber gente idólatra tampoco.
aquí ya todo el mundo va a recibir su recompensa, y aquellos que ni siquiera se cuestionaban sobre temas de divinidad o cuestionamientos personales acerca de Dios, si existe o no existe, aquellas personas van a quedar, digamos, van a abrir sus ojos y van a reconocer que existe un Dios. Y aquellos que sí pensaban en un Dios, pero estaban equivocados pensando que eran dos o tres, o que era el Hijo, etcétera, también van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta que estaban equivocados. Esa es lo que va a pasar en la revelación mesiánica, en la revelación divina de Hashem. Y a eso se está hablando aquí. Ahora dice, un justo gentil, el no judío que cumple con las leyes de los Bnei Noach, es aquel que percibe la presencia de la chispa divina y es inspirado por ella a seguir el sendero que Hashem fijó para todos los pueblos, según se encuentra delineado en la Torá. Esto es algo que es difícil que la persona lo pueda percibir, como que no, incluso a veces puede ser engañoso cuando son cosas que vienen de dentro. A la gente le pregunta, ¿por qué quieres ser judío? Ah, porque es que yo lo siento en mi alma. Esto puede ser hasta emociones que no son tan así. Aquí lo que está diciendo es que cuando el no judío ya aceptó las 7 leyes, que de hecho se habla de una aceptación, eso lo sabemos ya, no es ante un beidín, no tiene que hacerlo ante un beidín, tiene que hacerlo incluso solo, pero la persona hace una pequeña declaración aceptando las 7 leyes, y en ese momento se está sometiendo a la voluntad de Hashem, la voluntad que Hashem tiene para con él, como no judío. Entonces significa que aquí es una persona que está aceptando la voluntad de Hashem, o sea, se hizo consciente de lo que Hashem determinó para él. Y entonces dice que en ese momento él se hace consciente. Después dice, el que todavía no ha llegado a ser un justo gentil, como hemos explicado, no puede ser consciente de esa chispa. Y dentro de esta categoría o dentro de este nivel existe mucha gente que no ha llegado porque está en idolatrías, o gente que no ha llegado porque no le interesa, no tiene ningún tipo de cuestionamiento espiritual. Entonces, esta persona precisamente no se hace consciente de esa, de lo que su chispa divina trata de decirle, obviamente. O sea, todas las chispas divinas, todas las almas, adoran a Hashem, o sea, le sirven a Él. Él fue el que las creó, pero en el momento que nacen en este mundo, esta alma puede estar de una forma en que no permea ni siquiera el plano de la inconsciencia. Por lo tanto, la persona no se preocupa eh, por cada día, digamos, comportarse de una manera adecuada o que implique temor al cielo. Dice aquí, en el lenguaje del Hasidut, la chispa divina o alma de quien está integrado al judaísmo, ya sea por nacimiento o por conversión, es comparada a lo que se llama or penimi, o sea, luz interior. Esto significa que es algo vivenciado en forma directa que pasa a formar parte de su estructura psicológica. Estos son palabras que para mi opinión se quedan cortas incluso, pero es que a veces no se encuentran mejores palabras para definir estas cosas espirituales. Pero esto lo que está diciendo en pocas palabras es que el judío, como dije, ya sea por nacimiento o por conversión, tiene la fuerza de lo que se llama orpenimi, o sea, la luz interior, o sea, que quiere, como ya dijimos, en otras palabras, él está consciente o inconsciente de la divinidad, o las dos cosas, y es algo innato, es algo que está allí como solamente por el hecho de ser judío, ¿ya? Por eso es judío. Esto explica también lo que hablamos en la clase pasada, con que esa clase lastimosamente no la pude grabar, se me pasó hacer la grabación, y hablábamos de que precisamente por qué se provoca no porque se provoca, sino porque es fácil entender, más no justificar que los no judíos
digamos, se acercan a temas idolátricos o a conceptualizar cosas idolátricas, es por el hecho de que no logran comprender la pluralidad en que Hashem se manifiesta en este mundo, ¿ya? Porque eso es algo que está, digamos, también de manera innata, o sea, es normal para ellos, o se les hace difícil, vamos a decir, entender ciertas cosas, pero el trabajo del justo de las naciones, como todos los que están aquí, es que precisamente lograron refinar esa aparente naturaleza y salir adelante y llegar a una conciencia divina a tal punto que aceptan las 7 leyes de energía. Eso ya por, por, por tal cosa les pone, como dice el Talmud, les equipara al Kohen Gadol. Eso también requiere una explicación. De hecho, tengo unas preguntas que me hace Juan sobre eso. Y, pero eso es lo que pasa, esa a veces no facilidad de entender la pluralidad de Hashem es lo que le lleva a crear conceptos idólatras. Un ejemplo de eso es, hablaba también en ese momento con otra persona, decía, es que para mucha gente es difícil llegar a comprender, aunque no se comprenda del todo, pero llegar a aceptar de que lo malo y lo bueno vienen de ¿dónde? El único creador. Todo viene de ahí, él es la fuente de todo. Hay gente que se le dificulta eso y es normal, no es porque sean menos inteligentes, Abdesalam. Es normal porque es empezar a romper esas estructuras mentales que también están eh, relacionadas a veces con doctrinas, con enseñanzas desde pequeños, etcétera. Pero el alma tiene esa capacidad de empezar a romper esas estructuras. Entonces la persona tiene la idea de santidad de una manera equivocada, o tiene la idea del perdón de una manera equivocada también, o tiene la idea del amor de una manera equivocada, porque dice Hashem, Dios, no le llaman Hashem, le llaman Dios, Dios es amor, Dios es lo bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que de Dios también venga de pronto una calamidad, o que de Dios venga una enfermedad? Eh, Incluso no se lo cuestionan a sí mismos, pero hablan de castigos y a veces crea mucha psicología, mucha presión psicológica con el tema de los castigos en sus religiones. Pero, pero bueno, entonces la gente que piensa un poco se pregunta, bueno, ¿es un Dios de amor o es un Dios castigador? ¿Cómo puede ser un Dios que tenga a la gente eternamente consumiéndose en un lugar de tortura? ¿Ya? Entonces allí es inconsciente para el no judío empieza a despertar y es el que sale un poco en contra de esas doctrinas, es el que se, se, se desconecta de la matriz, vamos a decirlo así, y empieza a ir en contra de lo que dicen los demás, y es el que empiezan entonces a alegar porque ya piensa diferente, porque ya no cree en ese líder que tiene inspiración profética, etcétera. Pero ese el proceso en que el alma empieza a permear es inconsciente. Todavía él no tiene la respuesta, por eso no es consciente, pero algo le induce a comportarse así o a no creer algo que le están diciendo. Eh, pero aquellos que están cómodos, conforme con eso que enseñan, les es más fácil pensar que existe un ser que se encarga de lo malo y un ser que se encarga de lo bueno, porque no es fácil entender que estas dos cosas, lo malo y lo bueno, dependen de Hashem, no puede ser, Dios es bueno, entonces tenemos que poner esta labor de lo malo en otro ser, ¿ya? Ahí están precisamente distorsionando la pluralidad de la forma en que Hashem se manifiesta. Pluralidad me refiero a las diferentes manifestaciones. Hashem a veces es severo, ¿ya? Pero aún esa severidad está refinada con un amor, ¿ya? Hashem es amor, pero aún ese amor está refinado con algo de severidad, de Geburah, ¿ya? Y por eso, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que para un judío es muy más difícil que se desvíe a la idolatría porque esto es parte de su inconsciente o mejor aún de su consciente. En cambio, para el no judío todavía esto no está en su consciente y él tiene que romper barreras para salir de eso, llevarlo a su consciente y decir, hoy soy noajida y acepto mis 7 leyes. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. El punto es eso o digamos esa pequeña diferencia.
Y dice aquí, la chispa de divinidad no judía del justo gentil, o sea, el Noahida, es descrita como una luz abarcadora cercana. Se llama también en hebreo Ormakif Karov, una luz abarcadora o que rodea cercana, que se experimenta psíquicamente como solo en forma indirecta externa. Yo preferiría decir que se experimenta inclusive en su inconsciente, o no, en este caso estamos hablando del justo gentil, se experimenta tanto en su consciente como su parte consciente de forma indirecta. En el judío se manifiesta de forma indirecta porque es parte de él. En el no judío lo tuvo que traer, digamos, con su esfuerzo, llegar a esa conciencia, eh, pero igual esta conciencia o esta chispa divina está tan cercana de su consciente que precisamente es lo que lo llevó a aceptar la voluntad de Hashem como no judío, y por eso habla de Orma Kif Karov, la luz que lo abarca, pero que está cercana. Ya va a decir en el siguiente párrafo de que el no judío, que ni siquiera se pregunta nada sobre Dios, ni nada, ningún tipo de remordimiento o pensar que tiene que rendir cuenta ante nada, ese no judío también tiene una chispa divina como cualquier ser humano, pero esa chispa divina está lejos. Rajok. Ahora, en términos espirituales, cerca o lejos son cosas que no son literales, porque existe espacio en esta creación, ¿ya? Entonces, se habla aquí de lejos o cerca en este mundo, es fácil entenderlo. Pero hablar de mundo espiritual es cerca o lejos es solamente una palabra prestada para hablar precisamente de qué tan consciente se ha hecho esta persona, o qué tanto está integrando, o qué tanto está uniendo su parte divina con su parte animal, llámese cuerpo. Ya, que el cuerpo también tiene, ¿por qué se llama animal? No es porque tenga alma de un animal, como hay gente que una vez escuché que entienden mal. No es eso, sino que el cuerpo por sí mismo, sin una parte intelectual, buscaría solamente satisfacer sus necesidades, comer, beber, dormir, etcétera. ¿Ya? Un animal hace eso, por eso se le compara en ese sentido. El animal come y bebe, sin embargo, el animal está tomando agua y ve que hay un cocodrilo cerca, el animal se va. ¿A qué podemos hablar de que el animal está pensando, él ve el peligro? No, eso se llama, la naturaleza o la ciencia lo llama instinto, pero esto ya viene en esa chispa divina que Hashem puso en el animal, tiene esta capacidad, aunque no piensa igual que nosotros, tiene la capacidad de distinguir aquello que le puede causar un peligro, ya, de manera instintiva, no es algo muy ya dentro de sí mismo, no lo piensan, no lo razonan como nosotros. Pero en el caso del ser humano es diferente. El ser humano tiene la capacidad de pensar y razonar. Y aún así, esto no hace necesariamente que sea consciente de la divinidad que tiene dentro de sí y que esa divinidad se la dio el único dador de este mundo, de todos los mundos, Hashem. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Aquel que ni siquiera es consciente de eso, obviamente no va a agradecer. Aquel que ni siquiera es consciente de eso, ni siquiera se va a preocupar si muere o no muere. Ya, lo único que le preocuparía de morir es que no puede seguir haciendo lo que hace. Entonces, esa persona tiene esa conciencia divina lejos. O sea, si la tuviera cerca se comportaría de otra forma. Y por eso habla entonces del no judío que acepta las 7 leyes y a ese se compara con Orma Kif Karov, una luz abarcadora que está cercana a él, y el otro, el que no es consciente ni se pregunta estas cosas, se le llama que está rodeado por un Ormakif Karov. ¿Por qué está rodeado también? Porque también tiene vida, por eso está rodeado. Pero como no es consciente de quién le da la vida, se considera que está alejando esta chispa divina. Eh, y por eso dice aquí, y esto hace que esta persona, este último, no desempeña que esta forma Kifka Rajok, esta luz abarcadora lejana, no desempeña en este caso ningún rol consciente de la experiencia, en la experiencia de esa persona como ser humano. Incluso en este tercer caso, debido al refinamiento del carácter que resulta de las pruebas, aquí viene otro punto. Hasta allí, quedó claro. Hay personas que ni siquiera tienen un tipo de pregunta respecto a lo divino. Bien. Hay otras que ya son conscientes y son no agiles. ¿Está bien?
La pregunta, que eso lo manejo yo también, lo escribí en mi libro. Mucha gente tiene la tendencia de que a veces cuando se emociona, cuando encuentra algo que atesora, quiere transmitírselo a otros, enseñárselo a otros, pero se va a frustrar. En temas religiosos la gente se frustra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo que, o sea, que ese no judío tiene que traer por esfuerzo propio. ¿Cómo le pasó al Benei Noach? Nació siendo Benei Noach, Baruch Hashem, qué fortuna que nazca en el núcleo de una familia que sea Benei Noach, que le enseñen desde pequeño, qué bendición. Pero mucha gente que hoy día se está acercando no nació dentro de una familia Benei Noach y le toca precisamente un esfuerzo tremendo y problemas y desgracias o cosas así que le llevan a cuestionarse por qué, qué pasa, si hay un Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué quiere hacer de mí? Y empiezan a preguntarse cosas que les lleva, después de un proceso que puede ser años, que puede ser un año para algunos, que puede ser un proceso de años, de toda una vida para otros, llegan a la conciencia de que hay un Dios y que ese Dios no es uno, ni dos, ni tres, y que ese Dios puso unas leyes para ellos que no está relacionada con ninguna religión que conoció y se llama Sheba B'Mitzvot B'nai Noach. En ese punto, esa persona tuvo que hacer un esfuerzo, no fue gratis, o sea, no fue algo que llegó como de manera mágica, sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces ahora pensemos en las personas que ni siquiera tienen este cuestionamiento sobre lo divino, pues de alguna forma va a tener que llegar a él, como en todo apunta hacia allá, a que cuando llegue Mashiach y cuando se resuciten los muertos y Hashem revele todo lo que está oculto a nosotros, pues todos van a aceptar al único creador y por eso decimos, nosotros terminamos la tefilá todos los días, decimos Alenu, Alenu Yisabeh, Aladon Akol, y al final dice Ushmo y su nombre será uno. ¿Qué significa que su nombre será uno? ¿Acaso ahora no es uno? Pues obviamente que sí, pero no es entendido así por la mayoría de la gente, porque para algunos todavía sigue siendo dos o tres, o para algunos ni siquiera existe, ¿ya? Pero cuando llegue toda esta revelación, su nombre será uno. ¿Qué quiere decir? Que todas las naciones, incluso aquellos que estaban siendo malvados, etcétera, van a reconocer que había un Dios y que ese Dios es el Dios de Israel, ¿ya? Y en eso, entendiendo eso, ¿qué pasa con las personas entonces con el tercer caso? De las personas que ni siquiera tienen ningún tipo de cuestionamiento sobre lo divino. Dice, debido al refinamiento de carácter que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida y de los encuentros dirigidos, primero vamos a pasar ahí, vamos a parar ahí. Un refinamiento que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida. ¿Qué significa ahí? Abigail Sandra, un momentico, ya le doy la palabra. Significa que Hashem dirige este proceso de una manera que está oculta para nosotros, porque yo no puedo saberlo. O sea, yo no puedo saber si aquí a 2 casas de donde vivo hay un potencial no agida, que ahí está sufriendo cosas o preguntas, etcétera, y está cuestionándose sobre Dios y llega un punto, yo no lo sé, no soy Dios, eso lo maneja Hashem, yo no sé, no tengo el poder de conocer esas cosas, por eso está oculto para mí, pero ese proceso Hashem lo está haciendo con cada persona, incluso más aún con esas personas. Esas personas son tan difíciles, vamos a decirlo así, que la manera en que Hashem los conduce a esa conciencia, primeramente es a través de pruebas y tribulaciones. Y esto lo vemos también con Faraón. Así hizo Hashem con Faraón. Le endurecerá el corazón y le hizo vivir mucho sufrimiento, ¿ya? Y el punto es ese. ¿Cómo está conduciendo todo Hashem? A través de pruebas y tribulaciones en la vida. ¿Y qué pasa si esa persona viene con pruebas y tribulaciones y además de eso cuenta con un encuentro dirigido divinamente, porque no fue una cita que sacó, sino que la persona llegó y conoció a un rabino, o conoció a un judío, no necesariamente que un rabino, sino a otro judío que le da respuestas a sus preguntas, y no necesariamente respuestas sobre Parashá o algo así, sino respuestas a sus problemas personales, o le ayuda a ver el problema de otra forma. Entonces, ese encuentro fue dirigido por Hashem, o sea, no lo duden. Entonces, además Hashem le está haciendo a esta persona sufrir de una manera, no necesariamente sufrimientos son un cuerpo propio, sino que puede ser una pérdida económica, etcétera. Pero además de eso, Hashem le conduce y propicia el momento en que él se encuentra divinamente, o sea, en un encuentro dirigido por Hashem,
con un judío y este judío introduce la belleza de la Torá a quienes no lo son. O sea, este judío le ayuda a ver la vida de otra forma. Esto no va a ser en una sola ocasión, obviamente, pero la persona va a querer más o va a querer investigar un poco más y va a, a tal vez a cambiar. Yo he tenido personas aquí, 2 personas, que han venido porque no encuentran respuestas en cierto tal o cual brujo o en tal o cual pastor, no encontraron la respuesta allá. Y tengo alumnos que le hablaron de mí y que su vida ha cambiado gracias a las enseñanzas de la Torá y ven las cosas de otra forma, entonces le traen y yo no me pongo a cuestionarle por qué cree en tal o cual Dios o en tal o cual hombre que se cree Dios, sino que trato primeramente de ayudarle en su problema personal. ¿Ya? Eh, y obviamente cuando la persona encuentra que su vida empieza a cambiar, va a empezar entonces a hacerse consciente y va a empezar a aprender un poco más de ciertas cosas que lo van a conducir a reconocer la unicidad de Hashem. Y por eso dice aquí, divinamente donde los judíos, termino este párrafo y de un espacio de preguntas, divinamente donde los judíos introducen la belleza de la Torá a quienes no lo son, la chispa divina, vamos a retomar del principio para que se entienda mejor. Dice, incluso en este tercer caso, debido al refinamiento del carácter que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida y de los encuentros dirigidos divinamente donde los judíos introducen la belleza de la Torá a quienes no lo son, la chispa divina distante, o sea, este que habíamos dicho, Ormakif Rahok, puede expandirse como ese punto geométrico que se expande a hacer un círculo y acercarse cada vez más hasta que la persona desea convertirse al judaísmo. Esto es, tomar para sí el pacto del pueblo hebreo con los 613 preceptos dirigidos a la enmienda y rectificación más alta, trayendo así la revelación de la divinidad en el mundo material. Si tomamos en cuenta este talento potencial innato en cada gentil, decimos que todos los no judíos también poseen una chispa divina. ¿Ya? Entonces, esto me preguntaba alguien de México una vez, ¿cómo puede ser que? Entonces aquí todo, está diciendo que todos los nojíes se van a convertir a ser judíos. Yo lo dije hace un momento, sí, todas las naciones van a aceptar la Torá, pero esto no debe, y esa es la línea delgada que hay, no debe entenderse como que ahora la persona debe sentir que debe adelantar ese trabajo y ahora va a buscar un Beidín cuando todavía no se siente preparado para ser judío. ¿Ves? Esto es algo que por eso habla de que permea el consciente. La persona tiene que ser consciente, no hay peor error que engañarse a sí mismo. Eso es peor, eso es terrible cuando una persona no se da cuenta de sus errores o incluso ni siquiera escucha cuando otro se lo dice. O peor aún, cuando piensa y se siente seguro de algo, pero está basado en emociones. Entonces, esto no está diciendo, y no debe entenderse así ahora, de que debamos inducir a los no judíos o las no ajidas a que se conviertan, porque cometemos el mismo error que dijimos al principio de decirles que tienen que comer kasher. ¿Ves? Entonces, hay que ser cuidadoso con esto. Lo que está diciendo es lo que va a pasar. Sí, es una realidad. Yo tengo alumnos que vinieron siendo noajidas y me dicen, me quiero convertir. En ese momento se les ayuda, de pronto se les pone en contacto con una institución que vaya a hacer eso, etcétera. ¿Ya? O también me pasó con gente que venía diciendo, yo quiero ser judío, pero cuando empezaron a tomar clases de la dijeron, no, definitivamente esto, no me siento preparado. No me siento preparado. Y miren, no me respondan, pero muchos de los nojidas que están aquí de manera privada me han dicho, o pregúntese ustedes, me han dicho, sí, sí, yo soy nojida, me siento feliz de ser nojida, mi vida ha cambiado, eh, pero bueno, tal vez algún día me convierta. Casi todos dicen eso. Casi todos dicen esto. La pregunta es, ¿por qué no sale mañana a convertirse? Porque por lo menos esas personas están siendo sinceras y dicen, no, no estoy preparado, no es mi momento, tengo muchas otras cosas que solucionar, ¿ya? Pero no es tampoco un secreto de aquel que dice, ¿sabe qué, rabino? Me quiero convertir. ¿Ya? Lo bonito de todo esto para mí es que la persona no llegó buscando, como hacen muchos que salen de las religiones buscando salvación, o las religiones son falsas, pues los judíos tienen la verdad, quiero ser judío. La persona llegó aquí porque quiere servir, que llegó a ese punto de ser judío porque quiere servir a Hashem con los demás misbot. ¿Ya? Y por eso se habla aquí, por eso repito esta última parte, por eso se dice aquí, que esa chispa distante llega hasta un punto en que llega a ser caro, cercana.
y si se sigue potenciando más, llega hasta tal punto que quiere entrar esa conciencia a la persona, es decir, estar completamente consciente 24 horas del día, todos los días de la semana, y que no le va a costar comportarse como un judío, y que no le va a importar lo que digan los demás, de que él ahora se comporta diferente, y dice, yo quiero servir a Hashem, quiero ser judío. En ese punto, la persona lo hizo ya no por emoción, sino que también ese proceso gradual que vivió le permite llegar a esa respuesta. Ya esto deja de ser simplemente emocional, pero en ese momento, dice, la persona desea convertirse al judaísmo. Dice, esa luz distante puede expandirse y acercarse cada vez más hasta que la persona desea convertirse al judaísmo. Y eso significa ya no hacer solamente los 7 que está obligado a hacer, sino que, que ahora quiere cumplir todo de manera obligatoria. Ojo, porque también hay un proceso y esto es personal, muchachos. Por eso es que no se puede decir, y mucho menos si se está enseñando a la persona que haga algo que tal vez ella no quiere, lo va a hacer solamente porque le dijeron que tiene que hacerlo. ¿Ya? Por eso hay que ser cuidadoso. Pero cada noajida tiene un proceso en el que van a haber algunos que de pronto empiezan a hacer una cena en Shabbat. No guardan el Shabbat porque está prohibido, no guardan como nosotros, pero empieza a hacer algo en Shabbat. Empieza a reunirse con la familia, hacer una cena y hacer de pronto, si en la semana están muy ocupados, un momento donde se sienten a reflexionar de la vida y a escuchar alguna parashá escrita por cualquier rabino que tiene palabras sabias. Y esa persona empieza a introducir una práctica que no está obligado, pero que le está trayendo eh, mejoría en su vida. Así puede ser de pronto con, llega Hanukkah, quiero hacerlo, quiero hacer de la Hanukkah, rabino, ¿cómo hago? No hagas bendición, listo, bueno, quiero hacerlo. Entonces, esa persona, ese noajida, dentro de los demás noajidas, está teniendo su proceso personal acercándose a cosas que él sabe que no está obligado y que puede hacer y que tiene que aprender a hacer cómo hacerla. Tal vez ese noajida te el salto en cualquier momento y dice, ¿sabe qué? Me siento preparado, rabino, ayúdeme, quiero ser judío. Aún eso no le garantiza nada. Eso lo único que garantiza es que se le muestre a dónde tiene que ir y que las personas, los rabinos que se van a entrevistar con él, decidan si le dan acceso a un proceso de conversión o no. ¿Ya? Aún eso no le garantiza nada. ¿Por qué? Porque el proceso de conversión es un comienzo donde los demás rabinos, y si están en una institución, que es lo correcto, van a ver cómo se comporta, va a ver si reza, va a ver si levanta temprano, va a ver si está guardando kasher. La gente informa cómo se está llevando esa vida que dice que quiere tener. Entonces, es un proceso en el que no tiene ninguna garantía. ¿Ya? Él dice, quiero ser noajida, quiero ser judío, se le lleva, se le recomienda el Beidín. En el Beidín, los rabinos le examinan, pueden decirle, no, ¿sabe qué? Vengan en otro momento, o no le dan explicaciones, le dicen, no, no le podemos aceptar en este momento para empezar un proceso. Con eso no le están diciendo que no sea judío, le están diciendo que no le aceptan en ese momento. Tal vez la persona en 3 años regresa más maduro, con más conocimiento, y tal vez le digan que sí. Entonces, incluso que le digan que sí, en ese primer momento, va a tener que vivir una vida de observación y de práctica donde los rabinos van a determinar si en verdad él amerita sumarse al pueblo judío o no. ¿Ves? Entonces, es un proceso todavía, otro proceso, pero el punto aquí es que debe llegar eso de una manera de respuesta personal. Vamos a dar espacio a las preguntas. Voy a empezar por, aquí tiene Abigail la mano levantada y después Rafael. Adelante. Bueno, referente al tema que estaba tratando antecitos en ese párrafo de cómo actúa el creador, casi nosotros, cuando empezamos, muchas veces nosotros, cuando empezamos a conocer todo esto, uno se ve como motivado a no quedarse uno solamente con eso, sino que uno quiere que otras personas lo tengan también. Ujú. Mira, es Sí. una pregunta que ya tengo hace rato, yo creo que internamente de pronto la hemos tratado también, Rap, y es Ujú. cómo motivar a otra persona sin enfrentarse a Shem. ¿Y por qué digo sin enfrentarse a Shem? Porque parece que a veces uno está enfrentándose al creador, referente Ujú. a
enseñarle a una persona o decirle, mira, es que esto es así, esto es así, y Ujú, Hashem tanto con Noah y no con este que tú crees, y ven, y Roma hizo esto, y yo no sé qué. Bueno, empezaron a contar toda la historia. ujú, Y la persona está plantada en su motivación. Él ujú, no está interesado en que en Noah y en Hashem y en el Ra Ginsburg y en nada de ninguno de nosotros, nada. Él quiere seguir es creyendo lo que él cree, ¿cierto? Y ujú. antes él quiere que yo crea lo que él cree, pero no Sí, está motivado en lo mío. Pero entonces, cuando uno se encuentra con un tipo de persona así, uno dice, yo me estoy enfrentando a Hashem, ¿o qué? Y ujú, yo me vengo preguntando eso a raíz de ir mirando todo este tipo de cosas donde Hashem tiene toda su creación ahí, pero todos no están como que permeados de la misma forma, eso es ¿cierto? lo que estamos diciendo. Sí, ujú. Entonces ahí, o sea, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo es que yo... Pues mira, eh, sí, ya, esa es la pregunta, ¿o vas a decir sí, algo sí, más? sí, 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 Ah, bueno. cómo motivar a una persona sin enfrentarnos Ujú. a... Bueno, primeramente no me parece adecuado pues, decir que nos estamos enfrentando, no nos estamos enfrentando. ¿Quiénes somos nosotros para? Ahora, lo que hay que ser sabio, y por eso se estudia esto que estamos estudiando aquí. Con esto debe quedar claro que precisamente cada persona tiene un proceso. Y por eso decía, cuando ponía el ejemplo de que a 3 casas de aquí, de mi casa, puede haber una persona que esté en ese cuestionamiento, yo no lo puedo saber. Ya. A eso me refiero, eso está oculto, pero Hashem está dirigiendo todo. Hay un punto en que eso se va a hacer revelado a ti, y es cuando la persona venga donde ti. ¿Ya? Venga donde ti a preguntar, oye, me enteré que aquí hay una casa que enseña nojismo, quisiera que me orientaras. Y aún en ese punto tienes que ser sabio, porque tampoco puedes botar la casa por la ventana, digamos, de contarle todo, que realmente no. Hay que también ser sabio para mirar si la persona solamente está con curiosidad, igual es un paso, está dando un paso por lo menos de acercarse a preguntar. Pero ahí donde uno tiene que ser sabio y conocer también, al tratar con las personas, cuál es el interés que tienen. ¿Ya? Mi interés solamente es llegar a preguntar, porque me dijeron, porque ustedes no creen en esto, o es porque la persona viene realmente con, eso se nota, o sea, se nota que está buscando respuestas para su vida. ¿Ya? Hay que ver eso también. Pero el punto es que estos procesos se manejan de manera oculta y en el momento que se hace revelado es cuando la Hashem dirige ese encuentro divino, cuando la persona toma ese valor y dice, yo me enteré que por acá hay una comunidad de no ajidas que nunca había escuchado esto, pero mira, me enteré que aquí en apartado hay una, voy a ir allá. Entonces, la persona toma digamos, se llena de valentía para ir a enfrentar ese miedo que tiene y empezar a buscar respuestas. Esto tiene que darse así, ya. Si no, la recomendación que se le hiciera en no ajida, y con esto se va a asemejar a algo que hacen ciertas religiones, es que fuera de casa en casa para abrirle la mente a las demás personas, ¿ya? Y eso no es. ¿Y por qué eso no es? ¿Porque somos egoístas? No, eso no es porque la persona no tiene ningún interés, ¿ya? No le va a interesar, está en lo suyo y está feliz. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya, entonces, ¿para qué vas a llegar allá? No te estás enfrentando. Yo creo que no sería bueno decir que te estás enfrentando a Shen, sino que estás actuando de manera necia. La persona está siendo un necio tratando de convencer a otro. Ya, eso sí, pero lo correcto sería, eh, pues ya hay un grupo, ya hay personas que están estudiando, Baruch Hashem, llegan otros que se van sumando, pero ir con sabiduría de, de darle su espacio a cada persona y ver cuál es el interés también que tiene. Yo te contaba que una vez salí por aquí cerca que mi hija iba a patinar, entonces la llevé a un parque donde hay una pista de patinaje y estando allá me vieron pues con la equipada y los sit y ya hay más gente que conoce un poco, ha escuchado o ya ha visto. Entonces me llamaron unas personas que yo no conocía y me empezaron a preguntar cosas sobre el judaísmo. Uno de los que preguntaba sobre temas árabes, pensaba que era árabe. Entonces empezó a preguntar cosas y empezaron entonces a preguntarme sobre y a meter conceptos de sus creencias. Y yo evité discutir con ellos, solamente les dije, mire, yo respeto cada punto de vista, yo no quisiera
debatir con ustedes cosas que para ustedes son su verdad. No me gustaría, no es la idea. Ahora, si quieren, si en verdad ustedes están interesados a conocer, porque tienen esa inquietud, si quieren me dan su correo, les mando unos libros. Y les mandé El verdadero Mashiach y otro libro que ahorita, el Camino del Gentil Justo también se los envié. ¿Ves? Ahí primero no me puse a discutir. Puede ser que son sinceros, que quieren solucionar sus dudas, o puede ser que no, puede ser que simplemente quieren que yo hable para burlarse o contradecirme. ¿Ya? Entonces yo voy 2, 3 pasos adelante y no entro en ese juego. Simplemente les dije, respeto lo que ustedes creen. Eh, yo no les puedo decir mucho, pero tengo unos libros porque son temas a veces muy largos, tienen que mirarlos. Entonces se los dejo allí. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Pues que para una persona necia, eso tal vez sí abre el correo, tal vez sí lo abre, pero no se pone a leer eso. Pero una persona que de verdad tiene un cuestionamiento personal, que eso no lo logro saber yo, va a tomarse el tiempo de abrir el correo, descargar ese archivo, incluso va de pronto a imprimirlo y le va a dedicar un tiempo. Eso es como que yo arrojé la semilla allí y si de verdad allí hay alguien sincero, ahí tiene mi correo. ¿Ya? Ahí tiene mi correo. Me va a escribir. Entonces, por ahí se pueden entonces empezar a responder preguntas. Por eso es que yo soy es mi posición personal, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer así. Cometería el mismo error diciendo que todos tienen que hacer como yo digo. Pero mi posición personal es que yo no me pongo a debatir por redes sociales ni me pongo a hacer consejería por gente que ni conozco, ¿sí me entiendes? O sea, porque me tomo el cuidado de mirar qué quieren, por qué lo hacen. ¿Ya? Entonces, hay otros rabinos que hacen eso y Baruch Hashem hacen una buena labor. ¿Por qué? Porque muchos de esos rabinos, hay personas que estudiaron con ellos y después pasan a estudiar conmigo, ya están en cierta forma un poco más avanzados. ¿Ves? Entonces, ahí es donde hay que entender que cada quien hace un trabajo sabio, porque sé que el rabino o esos rabinos que hacen estas cosas lo hacen de manera sabia. Yo no lo hago, no va con mi personalidad y evito, y sé que también ellos evitan discutir con la gente. Entonces, el punto es, como quien dice, hay una realidad y es que tú no puedes dar las cosas a la gente. A veces uno quisiera como que toma esto, o sea, lo que a mí me costó descubrirlo, tómalo, pero la gente no le da ese valor que tú le das a eso precisamente por lo que a ti te costó descubrirlo. A la gente, aunque uno quisiera que evitarle tropiezos o ahorrarle años o ahorrarle un camino, hay una realidad y es que esa gente no valora eso porque no le ha tocado vivir, no lo va a apreciar. Entonces hay que saber dejarlos un poco, como cuando uno cría a los hijos también. En Sí, conclusión, en conclusión, no es discutir, no es que estés enfrentando a gente, estás enfrentando con otra persona más bien y estás de pronto actuando de una manera necia. Pero también hay que saber ser sabio, sagaz para identificar por qué la persona pregunta y saber cómo responder y evitar de pronto discusiones infructíferas ahí. Sí, listo, listo, Ra. Muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Eh, hay otra pregunta, ¿alguien más levantó la mano? Ah, Rafael había levantado la mano, le damos la mano, la palabra a Rafael. Juan también, Juan, tengo tus preguntas aquí en el Telegram abierta, ahorita procedemos a responderlas también. Bueno, Ra, muchas gracias ahí por darme el uso de la palabra. Mi pregunta va encaminada a lo que encontramos en la página 60 del capítulo 3. Entonces, veo yo pues tres clasificaciones. La primera que nos dice que es Or Penimí, que es pues el Ujú, judío como tal. Encontramos ujú, al justo gentil, que nos dice que es Or Makif Karob. Y por último ujú, encontramos a la persona pues que no es judía y pues que no está en cumplimiento de ninguna de las 7 leyes no ágiles. Makif Or Makif Jajob, ¿cierto? Rajob, Aquí, ujú, aquí yo encuentro, digamos que dentro de esta categoría, dentro de esta última categoría donde es la persona que esa chispa divina está alejada de él, Rahob, ujú, podríamos meter tanto a las personas que están en la idolatría como al que no se pregunta absolutamente nada, porque son dos tal cual. categorías diferentes. Ujú, Indiscutiblemente que esa persona busca, pero busca equivocadamente, está en la misma categoría el que totalmente no busca nada, o sea, que ni siquiera se cuestiona yo quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, después de que me muera, qué. no, mira, sí. Primero hay que entender que es ni siquiera es una clasificación, son más bien eh, grados de conciencia que el RAT trae. Esas son sus palabras, ¿ya? No podemos entenderlo como que es así, que es una regla universal, no son las palabras del RAT. Ahora,
Pero ya, si hablar de categorizar o clasificar, se complica mucho, no tenemos la capacidad de hacer eso, ya, porque pasa lo que tú estás diciendo, puede haber gente que está en una religión X, pero en cierta forma es inconsciente de esa divinidad, lo tiene más bien, tiene un nivel de búsqueda que está en su inconsciente, ¿ya? O puede haber también una persona que no está en una religión, pero está asistiendo a brujos, en cierta forma también está buscando divinidad, pero por otro lado, por el lado que no es. Entonces, ahí el tema aquí es que es más fácil decir, bueno, hay gente que en verdad ni siquiera se cuestiona, ni siquiera busca, y hay gente que sí está en esa búsqueda. En esa gente que está en esa búsqueda, ahí hay de todo. Hay de todo. Ahí la búsqueda de la espiritualidad se vuelve amplia. Hay gente que está buscando espiritualidad en yoga, por ejemplo. Hay gente que está buscando espiritualidad en cierta religión. Hay gente que está buscando espiritualidad en la cultura tibetana. O hay gente que está buscando la espiritualidad haciendo vudú. O sea, todo lo que hay, ¿sí me entiendes? Entonces, aún así, esa gente está como en ese gran paréntesis de que están en esa búsqueda, aunque sea de algo, pero está aún así, aunque está un poco en el inconsciente, hay que ver en qué grado está, porque si está buscando en vudú, por ejemplo, está completamente todavía muy inconsciente, a pesar de que está buscando algo divino. Entonces ahí donde clasificarlo de una manera, como quien dice, no, sería muy difícil. El rap, lo que yo entiendo aquí, es que trae como categorías muy generales. A sus palabras, él lo llama así. Ujú. Muchas gracias, Ram, muy amable. Bien, Juan, vamos a dar la palabra a Juan. No sé si tienes preguntas diferentes o arrancamos con las que tenemos acá que me enviaste por el Telegram. Como quieras, tengo un par más, ¿eh? Un par más. Sí, Venga, sí, yo un par sé. más. Bueno, vamos a leer las preguntas que me enviaste hace 2 semanas, si no estoy mal. Vamos a leerlas aquí y después te doy un espacio también para otras preguntas. Juan me hace unas preguntas acá, me dice, pregunta para la clase. La chispa divina penetró en la psique de Noah y de Hanoch. La primera pregunta. Si esta chispa divina penetró en la psique de Noah y de Hanoch. Mira, mm, esta pregunta, o más bien vamos a entenderla así. No hay duda de que Hanoch y Noah y Abraham son sadiquín. Fueron grandes sadiquín. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia dentro de lo que está revelado, dentro de lo que podemos conocer, dentro de lo que los sabios han dicho y dentro de lo que yo conozco también, porque no conozco todo el Talmud ni todo eso? Hay una diferencia muy grande en Abraham, eh, que precisamente hace, y lo dice el libro, de hecho, creo que me lo salté, o fue en otro capítulo del libro, dice que Abraham es considerado, no llegamos a esa parte, dice aquí, en la página 62, dice, Abraham fue la primera persona que integró esa chispa como una parte esencial e indiferenciada de su psique, tanto consciente como inconscientemente. Con su luz interior pudo alumbrar todo su entorno. En otras palabras, de las palabras del profeta, Abraham comenzó a radiar luz. Esto hizo que Abraham fuera el primer judío. Y ahí es donde decía de que el tema de que van a encontrar rabinos que dicen que no es el primer judío, es un tema de analizar, pero todos tienen razón. Hay quienes dicen que no es judío, otros dicen que sí. Pero según la Kabbalah, Abraham fue el primer judío, no hay duda de eso. Entonces aquí está el punto. Según se entiende aquí, Abraham fue el primero. O sea, Hanoch y Noah no integraron esta chispa de la forma en que lo hizo Abraham. No por eso estamos diciendo que no fueron justos. De hecho, está dicho en la Torah que Noah fue un justo en su generación. Y sobre esto los sabios hay un famoso comentario sobre, bueno, que Noah hubiera sido considerado justo en la generación de Abraham. ¿Ya? O hay quienes dicen que sí. Entonces, hay que ver que cada cosa va también con un tiempo. ¿Ya? Por alguna razón que no está dentro de nuestro conocimiento, estas almas que si bien fueron grandes, vivieron en épocas diferentes. ¿Ya? Ahora, con respecto a Hanoch, que también está dicho que, de hecho, algo interesante, está dicho que caminó con Dios y Dios se lo llevó, dice así. Entonces, hay todo un tema muy profundo. Yo no voy a hablar de eso, pero voy a traer el comentario de Rashi. El comentario de Rashi, también lo busco. Aquí en la Torah con Rashi.
llegando a la parasha Bereshit, al final. Dice, sí, estamos acá. Bereshit, capítulo 5, versículo 21. Dice, Hanok vivió 65 años y engendró a Metushelach, y Hanok anduvo con Dios después de engendrar a Metushelach 300 años y engendró hijos. Anduvo con Dios después de engendrar a Metushelach 300 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Hanok fueron 375 años. Y después dice, Hanok anduvo con Dios y desapareció, pues Dios lo había tomado. Así dice. Esto hace preguntar, yo creo que de ahí se valida mucho tu pregunta. Hanok es alguien que Dios mismo se lo llevó, pues debe ser un gran sadik, y no hay duda, no estamos diciendo que no lo sea. Pero hay una anotación interesante que trae Rashi. Rashi dice, sobre donde dice, dice, Baitlech Hanok, y anduvo Hashem, Hanok, perdón, con Hashem. Dice Rashi, él era un hombre justo. Lo pueden mirar en su Torah con Rashi. Dice, él era un hombre justo, no hay duda de eso, pero su mente era fácilmente inducida a desviarse de la senda correcta y hacer el mal. Por lo tanto, el santo bendito se apresuró a apartarlo de este mundo, haciéndole morir antes de cumplir su tiempo. Y es por eso que la escritura cambió la expresión usual que utiliza para referirse a su muerte, escribiendo en este caso, no estuvo. Porque realmente el hebreo dice, y no estuvo, venenu, él no estuvo. Pero ese lo traducen al español como que, y desapareció. ¿Ya? Pero si nos vamos al hebreo, dice, no estuvo realmente. O sea, la Torah no dice, desapareció. Dice, aquí según lo que dice Rashi, él murió. Pero la Torá por alguna razón no dijo eso, dijo fue no estuvo, para decir que ya no estaba en el mundo para completar sus años. Aunque sobre esto, Nahalat Jacob dice también, eso no está en comentario de Rashi, en Nahalat Jacob dice que Hanok entró vivo al Gan Eden, o sea, Hashem se lo llevó vivo. Entonces vemos aquí grandes opiniones de grandes Jajamín que tienen opiniones encontradas. En este caso uno dice que sí murió, el otro dice que no. Para encontrar la aparente divergencia hay que hacer un estudio más profundo. Pero el punto aquí que trae Rashi es que dice que Hanok era un justo, pero que su mente era fácilmente inducida a desviarse de la senda y que Hashem tuvo, en este caso, misericordia con él y se lo llevó. Sea vivo o muerto, igual se lo llevó. Entonces, ¿por qué se lo llevó a Hashem? Porque veía que él era débil en el sentido de que no podía soportar las pruebas de este mundo. Entonces, en ese caso, si ponemos a Hanok con Abraham, Abraham es mucho más grande. ¿Por qué? Porque Abraham no solamente era un hombre que vivía en este mundo y vivió todos sus años que Hashem le dio, sino que fue escogido para formar un pueblo que llevara una misión. Entonces, en este punto vemos que Abraham era mucho más grande y aquí tenemos algo más que nos enseña Hasidut. El objetivo del mundo no es venir aquí, el objetivo de nosotros, perdón, como seres humanos, no es venir aquí a este mundo a ser como ángeles. Este hombre era tan justo que de pronto no podía soportar las dificultades que tiene este mundo. ¿Ya? Y de hecho hay muchas otras enseñanzas que hablan de que incluso hubo ángeles que no pudieron soportar vivir tanto tiempo aquí, se corrompían. Eso nos pone a nosotros como seres humanos como algo superior a los ángeles porque podemos llevar esas pruebas. Y el objetivo que Hashem quiere con el pueblo judío no es que nos separemos del mundo, de lo mundano, entre comillas, sino todo lo contrario, que introduzcamos la divinidad